Buenas tardes a todos. Antes que nada les agradezco mucho la presencia. Ustedes saben que con esto inauguramos el Ateneo de Ciencia, resultado de las primeras actividades que hacemos desde el Departamento de Ciencias Básicas, recientemente creado en la facultad. La idea es que a lo largo de cada año académico podamos organizar 2, 3, 4 seminarios. Ojalá todos puedan ser del nivel del expositor de hoy. Y lo bueno es contar con la presencia de ustedes, contar con estudiantes en una actividad extracurricular es clave para los que entendemos a la universidad como una comunidad de profesores y estudiantes. Así que sin más introducción, voy a presentar al doctor Guillermo Zemba, que ustedes conocen muy bien, es licenciado en Física por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Física por el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Realizó 2 postdoctorados en el exterior. Es profesor de la UCA desde hace más de 20 años e investigador del Departamento de Física Teórica de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Ha sido profesor en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en el Instituto Balseiro y en la Universidad Favaloro, y es especialista en teoría cuántica de campos y sus aplicaciones a sistemas de materia condensada. Con esto, se habrán dado cuenta, nos adelantamos al año 2025, que ha sido declarado por las Naciones Unidas Año Internacional de la Cuántica Teórica y Aplicada. Doctor Zemba. Muchas gracias. Básica esta invitación. Bueno, quería hablarles un poco de algo que involucrase no solo material, digamos, científico, sino también algo de experiencias de vida. Y se van a ir mezclando, digamos, las dos cosas a lo largo de esta charla. El título es este: corrientes eléctricas y térmicas discretas. ¿Está bien? Y ahí la idea del título es que empieza a jugar un poco a la palabra, el uso que la gente le suele dar a la palabra. Uno escucha la palabra discreto y se imagina algo que es moderado, tímido, digamos, que tiene un bajo perfil. ¿Está bien? Sin embargo, si alguien ve este título y tiene, digamos, alguna formación en física, lo que va a pensar es, me van a hablar de corrientes eléctricas y térmicas cuantizadas. ¿Está bien? Claro, después se va a quedar pensando un momento y va a decir, no puede ser. No puede haber corrientes térmicas cuantizadas. ¿Está bien? O sea que ya el título me dio una paradoja. Voy a tratar de ir contándoles a lo largo de la charla por qué esta persona que tiene una cierta educación en física piensa así, que está bien, pero cómo se puede evadir este tipo de conclusión. ¿Está bien? Y es parte, digamos, de la diversión que a mí me llevó a trabajar en este tipo de cosas. Entonces, primero voy a contarles algunas ideas para ver la lógica de por qué ese supuesto, esa persona que trabaja en física pensó de la manera en que piensa. ¿Está bien? Antes de entrar de lleno en el tema del efecto Hall. Primero, bueno, un tema de vocabulario. Discreto en física se refiere a cuantizado, quiere decir que es un múltiplo entero de alguna cantidad mínima. La palabra, por supuesto, se tomó del latín quantum, o quanta, que significa cantidad. Esencialmente porque la palabra cantidad se refería al número de monedas, el número de monedas mínimas que usaban, y no se usaba, digamos, simplemente como una palabra cualitativa, sino que tenía un significado de contar. ¿Está bien? Por eso se eligió la palabra del latín quantum. Desde el punto de vista, digamos, de la física, uno define lo que normalmente se llama el dominio cuántico. Es algo así como decir, bueno, de todos los fenómenos que ocurren en el universo, hay una región donde uno puede hablar de efectos cuánticos. La palabra región no se refiere solamente a algo espacial, sino que se refiere a condiciones.
Por ejemplo, uno decididamente está hablando de algo cuántico cuando habla de pequeñas distancias. Hay tamaños similares a los átomos o un poco más grandes. Acá yo puse, por ejemplo, arbitrariamente una escala de 10 nanómetros, o sea, 100 veces el tamaño de un átomo. ¿Está bien? Si uno está en ese tipo de escalas de distancia, seguro que tiene fenómenos cuánticos. Pero no es la única manera de entrar al mundo cuántico. Por ejemplo, si uno se mete a temperaturas muy bajas, por ejemplo, menores a 4 grados Kelvin, o sea, 4 grados por encima del cero absoluto, esa es la temperatura de licuefacción del helio. El helio es el líquido, digamos, más frío en condiciones habituales de la Tierra. Y se considera que si uno está a temperaturas inferiores a esa temperatura, también tiene otra puerta de entrada al mundo cuántico. Otra puerta de entrada son los campos magnéticos elevados. Elevados quiere decir, por ejemplo, mayores a 5 tesla. Para que tengan una idea, es más o menos el tipo de campo magnético que se usa en medicina en una resonancia magnética nuclear. Son campos bastante fuertes, del orden de 10.000 veces el campo magnético terrestre. Está bien, ahora hay una identificación clara, una fórmula que uno puede ver en cualquier cosa que esté discutiendo. Si llega a aparecer la constante de Planck, H, seguramente está hablando de algo cuántico, ¿sí? La constante de Planck, como ahí tienen, es una de las constantes más pequeñas que tiene la física, del orden de 34 joules por segundo. Donde aparece H, en cualquier discusión que uno esté haciendo, seguramente está hablando de un fenómeno cuántico. Hay otras constantes fundamentales que vamos a usar acá. La unidad de carga eléctrica, como la mayoría conoce, y la velocidad de la luz en el vacío. No son las únicas que hay, pero van a ser las más relevantes para lo que les quiero contar. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el origen de la discrecionalidad de estas cantidades en el dominio cuántico? ¿Por qué aparecen esta granularidad, digamos? Bueno, los primeros que tuvieron una pista sobre esto fueron Niels Bohr y Arnold Sommerfeld en 1916. Digamos, en la primera etapa de la mecánica cuántica, cuando recién se estaba entendiendo. Y lo que se dieron cuenta es que estas cantidades cuantizadas están ligadas a las leyes de conservación de la física, ¿bien? De la física clásica, de lo que se sabía hasta el siglo XIX. Entonces, acá hay un primer eslabón que conecta dos cosas distintas. Algunas de las leyes de conservación mecánica clásica, por ejemplo, ustedes las conocen, conservación del momento lineal o de la cantidad de movimiento, la conservación del momento angular o la conservación de la energía. Resulta que todas ellas son consecuencia de la homogeneidad del espacio-tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si uno se para en algún lugar del universo lejos de materia, por ejemplo, en un espacio entre galaxias, no tiene manera de definir qué direcciones para arriba, qué direcciones hacia abajo, etc. Con eso uno dice que todas las direcciones son igualmente posibles, no hay ninguna privilegiada, y eso es lo que normalmente se llama la homogeneidad del espacio-tiempo, y eso implica que se conserven estas leyes de conservación. ¿De dónde salió esto? Bueno, este es un gran teorema debido a Emmy Noether, a principios del siglo XX también. Emmy Noether se dio cuenta de que el origen de todas estas leyes de conservación tiene que ver con las simetrías, que es una de las palabras clave que vamos a usar en esta charla, ¿está bien? Una simetría es una invarianza de una magnitud física frente a determinadas transformaciones. ¿Bien? Por ejemplo, si uno tiene una pelota y la rota a un ángulo cualquiera y sigue viendo la misma pelota. Entonces dice, bueno, hay una invarianza de la esfera frente a una rotación. Resulta que el trabajo de Noether lo que permite decir es que la simetría frente a traslaciones espaciales, o sea, si uno se mueve a lo largo de una línea no cambia nada, eso está ligado a la conservación del momento lineal. La simetría frente a rotaciones está ligada a la conservación del momento angular. La simetría entre traslaciones en el tiempo, o sea, definir el origen del cero del tiempo, es la conservación de la energía. Entonces,
digamos, esto es la base de una construcción que es la que en el siglo XX se explotó muchísimo para desarrollar, digamos, todas las grandes teorías de la física. Tiene que ver, yo se los voy a mostrar con el ejemplo del espacio-tiempo. Dijimos, la simetría del espacio-tiempo son momento lineal, momento angular, energía. Bien, entonces acá hay una cuestión matemática. Uno dice, ¿quién produce esas transformaciones que dejan a los cuerpos invariantes? Bueno, son objetos que se llaman transformaciones. También son producidos por lo que se llaman los generadores. Bien, los generadores existen tanto a nivel clásico como cuántico. Son objetos matemáticos. Por ejemplo, un generador de traslaciones es simplemente una derivada de acuerdo a esa coordenada. ¿Está bien? Uno los puede ver de distinto tipo. No quiero entrar mucho en detalle, simplemente piensen que existen generadores que realizan algún tipo de operación, algún tipo de transformación. Claro, normalmente puede haber mucho. Por ejemplo, piensen en las tres coordenadas espaciales, uno tiene traslaciones en las tres coordenadas, o lo mismo con las rotaciones. Y lo que pasa es que esos generadores no son independientes entre sí, sino que satisfacen algún tipo de álgebra. ¿Está bien? O sea, tienen algún tipo de estructura matemática que no los hace independientes. Y lo interesante es que el álgebra identifica lo que se llama un grupo de simetría. El grupo de simetría es, de alguna manera, el espacio que generan todos estos generadores del álgebra. Entonces esto es medio abstracto, pero tengo que decírselos porque esto da lugar a lo que se llama el grupo de Poincaré, y acá viene la cosa más interesante, que las representaciones de ese grupo permiten construir el espacio de tiempo. Y es el objeto más importante de la mecánica cuántica. También, no sé si alguna vez oyeron hablar de eso, pero la mecánica cuántica es tan extrema que llega a pensar que el espacio-tiempo donde vivimos es solo una proyección del espacio de Hilbert. O sea, el objeto central de toda la naturaleza sería el espacio de Hilbert. ¿Está bien? Puede haber discusiones filosóficas sobre eso, no es mi interés acá, simplemente decirles que, de alguna manera, cuando uno quiere decir que conoce algo a nivel cuántico, tiene que conocer ese espacio de Hilbert. Les voy a dar después algunas pistas sobre eso, pero es simplemente para redondear un poco la historia. Acá ven unas piezas de Rusty, y esa es un poco la idea. El espacio de Hilbert es, digamos, la colección de todos los estados posibles cuánticos que pueda tener un sistema. Uno lo puede construir en base a pedacitos, y hay maneras hay reglas para hacerlo, y es una de las cosas que voy a describirles que hicimos nosotros en su momento. Es un espacio vectorial, es lineal, y los vectores corresponden a todos los estados posibles del sistema. Todo esto es medio abstracto, pero la mecánica cuántica es así. No es algo intuitivo, es algo con un fuerte fundamento matemático. Digamos, la conclusión de todo lo que dije hasta ahora es esto, que las magnitudes físicas cuantizadas, o sea, discretizadas, están ligadas a simetrías, por esa cadena de razonamiento que les comenté, que nos lleva, digamos, a las leyes de conservación y a las simetrías. Y entonces, si uno logra encontrar las representaciones del grupo de simetría, permite construir totalmente el espacio de Hilbert. Eso es algo así como clasificar todas las posibles teorías cuánticas. Está bien que es un poco el paradigma de lo que querrían hacer los físicos para tratar de entender todos los posibles fenómenos asociados con algo, digamos, ¿sí? Si uno hace un listado completo de espacio Hilbert, dice, bueno, esto es todo lo que puede pasar. ¿Sí? Y esto suena medio raro, pero se ha hecho ya varias veces y con un éxito, yo diría, en italiano dirían strepitoso. ¿Está bien? Bueno, voy a pasar entonces a... perdón, no sé si queda alguna pregunta. ¿Hay algo sobre lo que dije recién? ¿O? Bien, es una especie nada más que de precalentamiento de ideas. Ahora voy a pasar a hablar del objeto de esta charla, que es el efecto Hall, en sus versiones clásicas y cuánticas. No es un efecto cualquiera, porque recibió 2 premios Nobel, y es el único ejemplo que yo conozco en los últimos 50 años en que pasó algo así. Fíjese, la cronología es un poco rara.
En 1985 dieron el primer premio Nobel por el descubrimiento. Lo que puse entre paréntesis es lo que dice la Academia Real Sueca. Por el descubrimiento del efecto Hall-Quantum. Se lo dieron a Klaus von Klitzing en 1980. Perdón, por el descubrimiento que hizo en 1980 del efecto Hall-Quantum. Y en 1998, fíjense que no es mucho tiempo después, por el descubrimiento de una nueva forma de fluido cuántico con excitaciones de carga fraccional. Eso es el premio Nobel, segundo se lo dieron a Robert Laughlin, a Stormer y Tsui. Stormer y Tsui son experimentales y Laughlin es un teórico. Voy a después a contarles un poco de qué se trata esto, pero fíjense que prácticamente muy poco después de esto, en 1980, ya aparecieron en los experimentos de Andresen. Entonces usted puede decir, se ve que no tenían demasiado tema para dar premio Nobel. No, el tema es que fue totalmente inesperado. ¿Está bien? ¿Por qué fue totalmente inesperado? Porque después les voy a mostrar el primer descubrimiento dio una precisión tremenda, tipo de 10 a la menos 8, una precisión relativa. Y eso en un sistema considerado sucio, es decir, un sistema que en realidad lo que estaban estudiando eran dispositivos que uno iba y podía comprar en la industria. No eran cosas caras ni sofisticadas ni nada. Para encontrar una precisión similar hasta ese entonces, había habido experimentos muy, pero muy precisos de física de partículas donde tenían que medir la precisión del muón. El muón es una partícula parecida al electrón en el CERN, y eso fue como non plus ultra de la física cuántica, con 7 cifras de precisión, un experimento complicadísimo, costosísimo, y resulta que esta gente, con algo sucio, obtiene una precisión superior. Se quedaron todos pasmados, nadie se lo vio venir. Hay otros premios Nobel donde más o menos las cosas se pueden prever, pero esto fue una cosa que lo tomó completamente por sorpresa. Ese es el primer premio Nobel. Y el segundo premio Nobel es que en realidad hay un descubrimiento de un nuevo estado de la materia. El nuevo estado de la materia es extraordinariamente estable. Y lo que tiene interesante, y hasta el día de hoy se sigue estudiando por eso, es que es un objeto que, si bien es cuántico, puede acceder fácilmente al dominio clásico, es decir, a nuestra escala de vida, digamos. Es una especie de mensajero, y todavía no está muy bien en claro, digamos, cuántas otras aplicaciones se les puede dar. Yo al final les voy a mencionar algunas. Pero esta propiedad no la tiene prácticamente ningún otro sistema. ¿Está bien? Entonces eso explica por qué se dieron 2 premios Nobel. No es que quisieron favorecer particularmente a este tipo de experimentos. Bueno, el efecto Hall clásico es lo que yo llamaría como una ley de Ohm transversal, ¿sí? Una especie de ley de conducción de corriente eléctrica, pero en una dirección perpendicular a la dirección que uno esperaría. Se llama así por Edwin Hall, que en 1969 escribió este trabajo donde descubrió este efecto que voy a describirles. Como les dije que es una especie de ley de Ohm transversal, les cuento rápidamente que es una ley de Ohm. Es la ley que explica normalmente las corrientes eléctricas. Uno tiene algún conductor. Aquí adentro se supone que hay un montón de electrones libres que tienen movimientos zigzagantes. Y uno tiene que hacer algún tipo de promedio para poder descubrir esto de forma fácil. Entonces dice que esencialmente la corriente es proporcional al campo eléctrico que se le aplica. Y lo que es interesante es que mediante un modelo uno puede encontrar una expresión para lo que se llama la conductividad eléctrica. ¿Está bien? Lo que importa de esto es que esa conductividad eléctrica depende de un montón de cosas microscópicas que uno más o menos dice que valen de una determinada manera. ¿Está bien? Esto en particular es un modelo de Platón de 1900, pero esencialmente bien, pero casi de casualidad. En el sentido de que acá hay un montón de esta distancia de esta cantidad de velocidad de Fermi son unos parámetros muy especiales. N es la densidad de cargas por unidad de volumen, es la carga, la unidad de carga, y N es la masa de la partícula. Esa ley representa lo siguiente: se supone que las cargas se van acelerando debido al campo eléctrico, pero
cada tanto tienen choques que la frenan, entonces vuelven a comenzar. Bueno, la distancia media que recorre entre choques es un promedio, digamos, hecho de alguna manera, se llama el camino libre medio, es esa distancia D. Lo que se llama la velocidad de Fermi, después lo voy a contar un poquito más, pero es esencialmente la velocidad típica con la que pueden moverse los electrones, porque si no la tienen, en realidad no pueden participar del proceso de conducción eléctrica. Les voy a comentar un poquitito más después, pero sería mucho en este momento. Drude le salió bien porque en realidad eso que les estoy diciendo no lo conocía. Bien, paso a explicarles el efecto Hall clásico. El efecto Hall clásico es un movimiento en 2 dimensiones, eso es fundamental. No existe en 3 dimensiones, o por lo menos no el efecto Hall tradicional. Entonces tenemos un conductor que es planar, que es esto que está acá, esto es lo que estudió Hall. Se aplica un campo eléctrico, es una diferencia de potencial en esta dirección, y lo que se ve es que aparece una corriente, pero no en la misma dirección del campo eléctrico, sino en la dirección perpendicular. Sería una especie de corriente transversal. También si uno hace el mismo tipo de razonamiento de antes y dice que esa corriente es proporcional a la velocidad con la que se mueve, encuentra que esa velocidad en realidad es única y viene de, digamos, de que las partículas primero se mueven aceleradas por el campo eléctrico, pero se empiezan a ocupar debido al campo magnético y hay una situación en la que las fuerzas eléctricas y magnéticas se compensan y esa velocidad estable es el cociente entre el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces, si uno reemplaza esto aquí, se encuentra con este valor de la conductividad que, a diferencia del caso que habíamos visto antes, no depende en realidad del gran modelo. Depende, eso sí, no es constante, sino que depende del campo magnético. Y esto es esencialmente lo que conocemos como el efecto Hall clásico, es decir, una conductividad o una resistividad que dependa del campo magnético y que no tiene otros parámetros modelísticos, digamos, sobre choques o cosas raras que pasan ahí adentro. Simplemente es algo que es lineal al campo o a uno sobre el campo, dependiendo de qué es lo que uno esté mirando. Perdón. ¿Qué tiene esto de bueno? Que si uno, supongamos que pudiera meter esta cantidad en un experimento, siguiendo esa corriente, entonces puede medir la cantidad de carga que cae. Eso es lo que se llama la movilidad de la muestra. Y en eso estamos cuando, alrededor de fines de los años 1970, von Klitzing estaba en un laboratorio de Stuttgart y estaba investigando estos transistores que están acá. Se llaman transistores de efecto de campo de óxidos metálicos, semiconductores y de óxidos metálicos. Son unos transistores particularmente útiles porque tienen muy bajo nivel de ruido. En ese momento ya había varias empresas que estaban produciendo esos transistores, sobre todo los japoneses. Se usaban mucho en el audio y en sistemas de control. Por ejemplo, en los aviones o en otro tipo de sistemas. Y lo que pasaba era que se construía una especie de obleas. Esto que está acá en blanco es un aislante, esto que está acá es un semiconductor, pero que simplemente se conecta a un electrodo y polariza, es decir, produce un campo eléctrico. Y acá en esta otra zona que parece un túnel, acá es donde uno puede tener cargas que se mueven, que no pueden saltar este aislante. Entonces acá en esta zona uno puede producir un gas de electrones, o de las partículas cargadas que fuesen, ¿también? Los electrónicos saben a qué me refiero. El tema es que von Klitzing se dedicaba a estudiar estos dispositivos. La pregunta que se hacía es ¿cuál es la cantidad de cargas libres en estos materiales en diversas condiciones? Se puso a estudiar esto que pasaba si subía el campo magnético, si bajaba la temperatura, bla, bla, bla. ¿Y qué hacía? Bueno, agarraba, hacía un gráfico de esa conductividad versus, por ejemplo, 1 sobre el campo magnético, las pendientes de esa vectora proporcional a la movilidad. Ese era el plan, digamos, que tenía von Klitzing, y tenía 2 estudiantes que trabajaban con él, que se ve que eran los que hacían el trabajo duro de las mediciones.
Pero ¿qué pasó? Se encontraron con algo raro, ¿está bien? Este es el trabajo. Lo interesante es que acá hablan de una manera de medir lo que se llama la constante de estructura fina, que es lo mismo que medía ese otro experimento del CERN que yo les decía, es como para decir, miren, nosotros con muchísima menos plata que yo pudimos medir esa constante y nos dio mejor. O sea, todavía acá no se había dado cuenta exactamente de qué es lo que habían hecho. Lamentablemente les tengo que decir que el premio Nobel solamente se lo dieron a von Kitz. Es uno de los varios escándalos que hay. A Dorda y a Pepper los dejaron afuera. ¿Bien? No es el único caso que les voy a nombrar. No es el único caso que les voy a nombrar. Estas son las mediciones originales. Fíjense, si yo escribo la resistividad que es proporcional al campo magnético, bueno, parametrizado en términos de esta resistencia que se llama la constante de von Klitzing, que es H sobre E cuadrado, fíjense que son dos constantes fundamentales, que tienen todas estas cifras. Entonces fíjense que les va quedando, acá aparece el primer factor cuando nu, esa constante nu es 2, cuando es 3, cuando es 4, fíjense que son valores de resistencia en kilómetros. ¿Está bien? Entonces esto corresponde a, por ejemplo, 25,8 kilómetros y ahí va viendo los distintos escalones. Estos otros picos que se ven acá es la resistividad longitudinal. Como yo les comenté que había una conductividad, una resistividad transversal, pero también hay una longitudinal. Bueno, lo curioso es que cuando aparecían estos escalones, donde la resistividad o la conductividad estaba planchada, la otra resistividad, o sea, la resistencia a lo largo de la dirección del campo eléctrico era cero. ¿Qué quería decir eso? No había corriente. O sea, aparecía una corriente transversal cuantizada, o sea, con escalones, y la corriente longitudinal desaparecía. Esto es más o menos lo mismo. Acá, esta es la resistividad transversal, esta es la longitudinal. Fíjense que están estos escalones, lo que está en rojo y lo que está en verde, esta otra. Cuando esto está fijo, esta otra vale cero. Cuando uno va de lo que llaman de un plato al otro, pega un salto, la resistividad longitudinal después se hace cero. Bien. Este es el resultado del experimento de von Klitzing. 2 años después, apareció una... Por supuesto, estas cosas, ya les digo, no hace falta un equipo muy sofisticado. Cualquiera las podía hacer. Cualquiera, digamos, de los laboratorios razonables que tenían fondos. Entonces, en los laboratorios Bell, que en ese momento eran como laboratorios de punta, pusieron campos magnéticos más intensos y temperaturas mucho más bajas. ¿Está bien? De nuevo, fíjense que este artículo está firmado por 3 autores, Stormer, Tsui, que son los 2 que ganaron el premio Nobel, y a Gossard lo dejaron afuera, también acá. Y a otro que le dieron el premio Nobel es a Bob Loughlin, que es de todos estos el único teórico, el único que no hizo el experimento, pero es la mente que logró penetrar el misterio de toda esta historia. ¿Está bien? De paso les cuento que estuvo a punto de quedarse sin trabajo, Loughlin. Logró publicar su trabajo justo cuando le faltaba un año, antes de que se le venciera el plazo para que lo nombraran profesor, y estaba clarísimo que no lo iban a nombrar. Así que se salvó justito. Bueno, entonces acá les cuento cómo es el efecto Hall ahora cuántico. ¿Está bien? La geometría es siempre la misma. Fíjense que son ahora 2 electrones a temperatura de 10 grados milikelvin. O sea, 10 milikelvin es una temperatura muy baja. Campos magnéticos ya son mucho más grandes, tipo 10 tesla. Por lo menos 2 o 3 veces más grandes que lo que usaron con Klitzing colaborador. Entonces, de nuevo pasa lo mismo. Aparecen unos plateaus, ¿está bien? Donde la conductividad longitudinal es proporcional a E cuadrado sobre H. Esto aparece siempre. Y ahora fíjense en los valores de nu, que ya no son más enteros. Este valor de nu se llama factor de escenario. Por supuesto, ellos descubrieron de nuevo que son números enteros, a menos 10 a la menos 8, 1, 2, 3. Pero
descubrió estos valores fraccionarios. 1/3, 2/5, esto fue una precisión un poco menor, pero todavía altísima. ¿Está bien? Y por supuesto, cuando pasa esto, también pasa que la resistividad en la dirección del campo es 0. Por lo tanto, se dice que no es una corriente óhmica lo que está pasando. Bueno, acá de todo esto lo que me importa es lo siguiente. Altísima precisión y universalidad. La palabra universalidad es clave porque quiere decir que todas estas mediciones, todos los que los hacían con distintas muestras, todos le daban lo mismo. ¿Cuál era la única diferencia? Por ahí el ancho de esos platós podía variar, pero siempre estaban en el mismo lugar. O sea, la consecuencia de eso es que no dependían de la muestra. ¿Ven? Era algo que estaba pasando, digamos, fundamental en la naturaleza. Bueno, y otra cosa importante de todo esto es que la densidad de estos estados, que fíjense que estaba dada por la conductividad de esta, ¿se acuerdan que era proporcional a la densidad, que era lo que quería medir von Klitzen? Es constante y es proporcional a esta fracción. Entonces, algo con densidad constante ya no puede ser un gas. Como estamos a temperaturas muy bajas, enseguida se empezó a pensar que lo que había ahí era un líquido, un fluido incompresible, esencialmente un líquido. ¿Ven? Por supuesto, un líquido cuántico. Acá les muestro un poco las mediciones del sur y sur de compañía. Fíjense, toda esta parte de acá para acá son los platós 1, 2, 4, 5. Toda esta región que está acá, esta es la recta que tendría que haber dado si fuese todo clásico. Y acá van apareciendo los platós, por ejemplo, este es para 1/3. Lo que se ve acá en este otro gráfico es la conductividad longitudinal. Este otro 2/5, 3/7, 4/9. Fíjense todas estas fracciones. ¿Está bien? O sea, el desafío en ese momento era entender toda esa plétora de números, de dónde salían. Y además que eran fraccionarios, porque como yo les había comentado antes, generalmente uno asocia números cuánticos con números enteros. Pero estos no son números enteros. Entonces era como un gran dolor de cabeza. Bueno, el que desentrañó esta historia fue Laughlin. ¿Saben? Que para mí fue la mente acá clave de toda esta historia y que entendió qué estaba pasando. Él lo explicó para algunas de las fracciones importantes, las que tienen denominador impar, 1/3, 1/5. Pero la idea es suficiente para entender todo. Acá voy a tener que decir algunas cositas. Laughlin esto lo hizo no por imaginación, sino lo que hizo fue estudiar la mecánica cuántica del sistema de un montón de electrones. Esos electrones están sometidos a un campo magnético. Entonces, cuando uno estudia el movimiento en un campo magnético mecánica cuántica, lo que ve es que hay como distintos niveles de energía que son proporcionales al campo magnético. Entonces, lo que Laughlin dice, lo primero que dice es, bueno, si el campo magnético es muy grande, están todos en el nivel más bajo. ¿Quiénes son todos? Y todas las partículas. Pero resulta que son fermiones, es decir, son partículas, los electrones son fermiones. Fermiones son una clase de, hay dos clases de partículas en la materia, son partículas que no se pueden poner juntas en el mismo estado, es lo que se llama principio de Pauli. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si uno tiene una serie de estados, tiene que ir relacionando uno por uno. Es lo que ustedes conocen en la explicación de la tabla periódica, nada más que en la tabla periódica aparece también un grado de libertad de spin que acá no juega ningún papel porque el campo magnético es tan fuerte que lo polariza, es decir, lo deja siempre fijo. ¿Qué son estos círculos que están acá? Bueno, estos círculos representan órbitas que corresponden cada uno a un valor distinto del momento angular. Porque todos los distintos valores del momento angular tienen toda la misma energía. Entonces, tenemos un número enorme de estados posibles a ir llenando. ¿Vale? Esto que yo les hago acá es un truquito, pero normalmente uno esto lo estudia con una función de ondas, un objeto matemático, digamos, de lo que normalmente uno llamaría la primera cuantización, es decir, la vieja cuantización de 1920 y pico de la ecuación de Schrödinger, una ecuación diferencial que se puede resolver, uno resuelve, claro, con muchas partículas, y se encuentra con esto que está acá. Como
como ir llenando, digamos, casilleritos. Solamente se puede poner cada uno de estos de un electrón y cada uno de esos orbitales de momento angular. Ah, perdón, acá yo les muestro una gota. Esa gota está formada como si fuese una especie de torta, porque lo primero que hizo Laughlin fue decir que esta geometría no le convenía mucho, sino que lo que hizo fue doblarla, de manera que este extremo lo identifica con esto y lo que queda es un anillo. ¿Sí? Entonces, en ese anillo es mucho más fácil, como geometría, discutir estos temas del momento angular y demás, porque ahí, en la geometría rectangular, el momento angular no es importante. Bien, acá viene la cosa interesante. Cuando uno dice que uno está con una densidad, con un factor nu igual a un tercio, ¿qué quiere decir? Bueno, la interpretación de Laughlin es que esto es el cociente entre el número de partículas y el número de estados posibles, es decir, cuántos de estos orbitales tenemos. Y eso él lo saca con una idea muy astuta, y es decir que para saber cuántos orbitales tengo que tomar el flujo magnético y dividirlo por la unidad cuántica del flujo magnético. ¿Ven? El flujo magnético resulta que viene en unidades discretas, que están dados por esta cantidad H sobre E. Después a alguien le interesa saber por qué es esto, es interesantísimo, pero bueno, es un descubrimiento del Dirac en 1930 y pico. Pero es un hecho que el flujo magnético está cuantizado. Entonces, si uno hace el cociente entre estas dos cosas, puede saber cuántos estados del total va llenando. Y si uno quiere hacer dibujitos, uno dice, bueno, pongo una partícula acá, me salteo dos, pongo otra y así. Pero claro, de estos hay un montón. ¿Bien? De estos hay un montón. Entonces lo que hace Laughlin es, inspirándose en Feynman, es escribir una función de onda que tiene todas las propiedades correctas, sin resolver nada. Si no, digamos, uno dice, bueno, la única que me satisface todo lo que yo quiero es esta. Y efectivamente funciona perfectamente. Acá yo no la escribo. ¿Está bien? Lo que les muestro acá son algunas de las cosas interesantes. La primera cosa que Laughlin demuestra con eso es que cuando uno tiene, imagínense que esta gota, la pongo ahora en esa especie de ángulo. ¿Está bien? Antes era un rectángulo, identifico la coordenada así. La corriente Hall sería en esta dirección. Entonces, si uno lo ve la densidad de eso que está ahí, uno ve una cosa que es constante y eso cae a cero. Cuando uno le aplica un campo eléctrico, esta es la cosa interesante, toda esta gota se mueve rígidamente. ¿Está bien? No se deforma, se mueve rígidamente, se traslada. Esa es la explicación de por qué la corriente eléctrica está cuantizada, porque simplemente es que es un fenómeno de que se mueva toda completa, y entonces lo que está cuantizado no es la corriente eléctrica, sino la densidad. Uno lo que ve es el movimiento colectivo, digamos, de esa gota. Y la otra cosa interesante que describió Laughlin es que uno dice, bueno, supongamos que yo quiero sacar a este estado, a esta gota, de su cómodo estado con densidad constante. ¿Qué va a pasar? Después de cambiar el campo magnético. También recuerden que en la teoría clásica eso cambiaba completamente la densidad. Bueno, a nivel cuántico lo que va pasando es que se resiste mucho este estado porque es muy estable. Hay una serie de razones. Y entonces lo que va haciendo es, si tiene que disminuir la densidad, va creando agujeritos, como si fuera un queso gruyere. Va creando 1, 2, 3, muchos agujeritos. Si en cambio uno tiene que ir aumentando la densidad, en lugar de crear agujeritos, va creando piquitos. Esos piquitos son todos del mismo tamaño, son vórtices. Un vórtice es como cuando uno tiene, no sé, va en un auto y se le forman pequeños remolinos. Pero resulta que estos vórtices son extraordinariamente estables. Al final voy a volver sobre esto. Estos serían los qubits que se pueden usar para la computación cuántica. Porque son, de todos los qubits que existen actualmente en el mercado, son los más estables de todos. ¿Está bien? O sea, en estabilidad el efecto Hall le gana a cualquier otra cosa. Pero, por supuesto, pues hay otros temas, cómo manipularlos, etc. Pero simplemente se los voy mencionando porque eso lo descubrió Laughlin.
Estos vórtices que están ahí son extraordinariamente estables, no decaen nunca. ¿Está bien? O sea, no son como remolinos, no sé, de aire que enseguida decaen. Estos no, estos se mantienen. ¿Está bien? Bueno, entonces, esta yo creo que es la idea física más importante de todo esto. Es debido a Löfling. Lo que dice Löfling es que lo que se forma en el efecto Hall cuántico son fluidos cuánticos incompresibles. Como les conté, la existencia de estos fluidos cuánticos explica la conductividad eléctrica cuantizada. ¿Está bien? Pues se traslada toda, basta que uno tenga una gota de una determinada densidad. Entonces el problema de entender por qué aparecen ciertas conductividades eléctricas se traslada a por qué aparecen ciertas densidades. ¿Está bien? Como les decía, el transporte de carga se llama un movimiento colectivo y las excitaciones de la gota son gota. Esta es toda la física fundamental del efecto Hall. Löfling, como yo les conté, lo explicó para algunas fracciones, un tercio, un quinto, etc. Que se llama, a veces se suele llamar la serie de Löfling. ¿Está bien? Bueno, acá simplemente lo que hago es resumir algunas cositas. ¿Cómo es que uno pasa de las conductividades cuantizadas a las densidades cuantizadas al revés? Bueno, porque hay una escala de longitud propia debido al campo magnético, debido a eso que yo les había comentado de la unidad de flujo. Si hay una unidad de flujo, uno puede decir que es el campo magnético por un área mínima. El área mínima, si uno piensa en un círculo, tiene este radio, y eso se llama la longitud magnética, que depende naturalmente de H, de la carga eléctrica, y eso es aproximadamente 25 nanómetros dividido la raíz del campo. Recuerden que esto era del orden de 10. ¿Está bien? En medio teta. Esto entonces es una unidad de longitud microscópica que permite dar una unidad de densidad, porque si uno hace la densidad como partículas por el área, bueno, es esto que les contaba, el número campo magnético debido a la unidad de flujo, queda finalmente una unidad de área, una unidad de densidad que es 1 sobre la longitud magnética. Que si uno lo reescribe, todo esto finalmente queda mu por el cuadrado sobre h, que es lo que se ve en el experimento. ¿Está bien? O sea que esto simplemente para decirles que el argumento de Löfling es mucho más general que para los casos un tercio y demás, solo que él lo pudo demostrar explícitamente para esos casos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Pero la física quedó completamente entendida. Por eso, si hay un premio Nobel justo, es el que le dieron a Löfling. Porque además yo lo vi al pobre luchar contra un auditorio de 200 personas que le decían que estaba todo mal. Algunos de ellos eran premios Nobel. ¿Está bien? Pero el tipo se lo bancó y me alegra mucho. Bien, entonces acá empezamos nosotros en algún lugar. Porque ¿cuál es el problema? El problema es esto, que generalizar el método de Löfling a otro valor es un camino tremendo. O sea, lo que hizo Löfling fue tomar esas, yo les decía, esas funciones de onda, esos diagramitas. Entonces, uno puede generalizar eso de la manera más insólita. Por ejemplo, la gente empezó a pensar que tiene gotas compuestas, que tiene, qué sé yo, capas de fluidos distintos, como si fuera agua y aceite. Bueno, el problema de todo ese tipo de cosas ad hoc es que no reproducen bien los experimentos y de hecho dan muchas más cosas fuera de los experimentos. Y hay una serie de guerras tremendas. Hubo gente que se peleó con todo el mundo diciendo que tenía el método que le daba bien con cosas del estilo, bueno, yo agarro e invento que no estoy en el primer nivel Landau, que es el nivel más bajo de campo magnético, sino que supongo que el campo magnético no es tan fuerte, pongo otras cosas, los mezclo con otros niveles de otra energía y después al final lo vuelvo a hacer al campo magnético fuerte. En fin, no les voy a comentar porque la gente se peleó muchísimo sobre eso. Todo eso se hacía numéricamente, todo esto. Así que encima, se imaginan, las peleas son, no, pero a lo mejor hiciste mal la cuenta, qué sé yo. ¿Está bien? Nosotros que éramos inocentes en toda esta historia, fuimos por el camino de lo que conocíamos, que es el tema de simetrías, que no es lo que estaba planteado por Löfling. Löfling nos dio un objeto, el fluido cuántico incompresible. Entonces nos hicimos una siguiente pregunta: ¿cuál es la simetría de los fluidos cuánticos incompresibles? Si se conoce esa simetría, podemos construir los espacios de Hilbert y se acabó esta historia de decir que mi modelo es mejor que el tuyo, que yo tengo una simulación.
Entonces, como yo les decía, una vez que uno tiene los espacios de Hilbert, se acabó la historia. Bien. Eso entonces permitiría clasificar todos los fluidos cuánticos incomprensibles, no incomprensibles, sino incomprensibles. Y en particular su densidad. ¿De acuerdo? Esa fue la cosa que nos movió en ese momento. Nosotros veníamos en retaguardia. Ya cuando empezamos a pensar en este tipo de cosas, ya había mucha gente que estaba haciendo toda clase de modelos. Y este fue nuestro trabajo cuando estuvimos en el CERN. Quiero nombrarles a dos de mis colaboradores y queridísimos amigos, Andrea Capelli y Carlos Hugenberger. Y escribimos este trabajo donde identificamos cuál es la simetría que tienen esos fluidos incompresibles. Y no se vayan a creer que es algo muy raro, es algo relativamente simple. Es lo que se llama la simetría de isomorfismos que preservan el área. Imagínense que esto que tienen acá es la gota vista desde arriba. Bueno, hay transformaciones que lo que hacen es deformar la gota, pero mantienen el área constante. ¿También? O sea, recuerden que el área está ligada al número de partículas y a la densidad. ¿Está bien? Entonces, esto se puede expresar matemáticamente escribiendo los generadores. Yo les había dicho que una vez que uno tiene una simetría, uno le puede escribir los generadores. No lo voy a hacer acá, pero simplemente decirles que el álgebra que satisface los generadores se llama W infinito. ¿Qué es el W infinito? Bueno, es simplemente, uno lo puede pensar así. Si uno separa en el borde, las deformaciones que preservan el área son, por ejemplo, elipses o son cuadrupolos, es decir, como si fuesen figuras de 4 lóbulos y así. Cada una de ellas, hay infinitas, tiene un generador en el borde que, acá en esta zona, que produce ese tipo de cambio. Esencialmente corresponden a derivadas respecto de la coordenada angular acá en el borde. ¿Está bien? Como la gente tradicionalmente esto lo llamaba W, WC, W1, W2, para todas esas deformaciones multipolares, o sea, dipolos, cuadrupolos, etc., le quedó W infinito, porque están todas. ¿Está bien? Es un nombre medio ridículo, pero es el que le quedó. ¿Está bien? Todo esto se puede, por supuesto, poner desde un punto de vista mucho más formal. Yo simplemente creo que la idea fundamental es que vean esto y que sepan que hay toda una base de operadores que pueden hacer toda la deformación posible de esa gota. ¿Está bien? O sea que con esto logramos identificar la simetría. ¿Cuál es la simetría? Bueno, está W infinito. Y ahora viene la historia más importante. ¿Cuáles son las representaciones irreducibles de esta simetría? ¿Para qué? Para poder construir los espacios de Hilbert. Respuesta, no se sabía. No se sabía cuando nosotros hicimos esto. Pero a veces uno tiene la fortuna en la vida. Fuimos a contar lo de la simetría de W infinito desde el CERN, de Ginebra a Los Ángeles, y paramos en el MIT. Y en el MIT me encontré con un viejo profesor de matemática, Víctor Katz, que junto con Radul justo me acaba de decir, pero mira, eso que vos estás buscando nosotros lo acabamos de clasificar. Una suerte fenomenal, porque encima yo lo conocía y él me explicó, me tradujo, porque esos trabajos matemáticos son complicadísimos. Imagínense, era matemática nueva de 1993. Este es el trabajo entonces de Víctor Katz. Radul, lamentablemente, no, esta foto yo la saqué de Wikipedia. Radul no tenía, así que no le pude poner ninguna. Este es el trabajo matemático y esta es la traducción nueva. Clasificación de los fluidos cuánticos incompresibles por medio de esta simetría. O sea, de acá fuimos capaces de construir todos los espacios de Hilbert posibles asociados a la única idea que varía, que era la del ógeno. No le metimos ningún ingrediente, no hicimos ninguna hipótesis, no hicimos nada. Simplemente tuvimos la enorme fortuna de que Víctor Katz es un gran tipo, nos explicó todo y encima estaba sonriente. ¿Está bien? Bien, ok. ¿Cómo es que uso esa información para construir teorías? Bueno, acá es donde aparecen un poco las herramientas que usamos los físicos teóricos. Primero, los sistemas que vamos a estudiar acá, por ejemplo, estos del efecto Hall, son sistemas que tienen muchísimas partículas.
típicamente son más de 10 a la 13. ¿Está bien? Entonces, la primera cosa importante es que uno no puede hacer una simulación numérica con 10 a la 13 partículas. Lo que se usa es una herramienta que se llama las teorías de campos cuánticos. Un campo cuántico es esencialmente como si uno estuviese describiendo un fluido cuántico. ¿Qué es un fluido? Bueno, es un límite continuo de un montón de partículas discretas, pero uno piensa como un objeto extendido. Los campos cuánticos son como si fuesen fluidos cuánticos. ¿También? No necesariamente son fluidos, podrían ser, digamos, no tener materia, pero bueno, digamos, en este caso se aplica perfectamente. Es decir, tenemos una herramienta que sabemos que funciona. Teníamos además la idea de que la universalidad y la precisión nos hacía sospechar que la dinámica tenía que estar dominada por simetría. No siempre pasa eso. Hay muchos sistemas en los que las cosas no son así. Y después la última cosa, la otra herramienta, es usar lo que se llama las teorías de campos efectivos. Acá es donde en general, me gusta remarcar este tema porque es algo importante. Las teorías de campos efectivos están basadas en algunos resultados muy importantes, teoremas muy generales, y lo que dicen esencialmente es que a una determinada escala de energía, si uno escribe el sistema más general, con todas las simetrías posibles, de los grados de libertad que son importantes a esa escala, esa es la teoría más general, no hay otra, es única. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto si uno usa este método? Es, por supuesto, un método más duro, pero no tienen arbitrariedades como tienen los modelos. Algunos modelos tienen mucha libertad, pero ese muchas veces es un problema. Porque le pone un término, saca un término, qué sé yo, y al final del día por ahí obtiene un resultado, pero no sabe si está bien, si no. En cambio, las teorías de campos efectivos son tiranas, porque no permiten poner nada que uno no quiera, digamos. Pero uno está seguro de que lo que hace es eso. ¿Está bien? Entonces, eso fue lo que usamos como herramienta. Y entonces, uno lo que tiene que decir es, ¿cuáles son esos grados de libertad con todas sus simetrías? Bueno, son justamente, yo les había dicho, son las deformaciones que están localizadas en los bordes. ¿Está bien? Entonces, son teorías de estados que están en el borde, por ejemplo, una gota circular sería, digamos, excitación que se mueve en un círculo. Como transcurre el tiempo, entonces son teorías que viven en una dimensión espacial, que sería el círculo, y en una dimensión temporal. Y no tienen ninguna escala dimensional, porque yo les había dicho que las excitaciones de energía, digamos, dadas por el campo magnético son muy grandes. Entonces no hay ninguna escala propia de energía, cero prácticamente. Este tipo de teorías se llaman las teorías de campos conformes, debidas a Belami cosmológico, que yo considero tal vez, digamos, la clase de teoría más linda que yo haya visto en mi vida, porque son teorías cuánticas de campos exactamente resolubles. Tal vez ustedes no se den cuenta de esto, pero son prácticamente la única clase de teorías que permite eso. Quiere decir que uno lo puede resolver analíticamente, no necesita jamás hacer ninguna hipótesis, no tiene que usar ninguna simulación numérica, todo se puede hacer a mano. ¿Bien? Entonces teníamos esta formidable herramienta. Entre paréntesis, en febrero estuve justamente en una conferencia que celebró los 40 años de este descubrimiento. Por supuesto quiero ponerlos acá porque son de alguna manera mis héroes. Belami, Boyaco y Samológico. Boyaco lo escribí mal. Bueno, este es el trabajo. Entonces nosotros lo que hicimos fue usar esas teorías. Y entonces acá les cuento rápidamente un par de cositas. En el razonamiento que yo les había contado antes, uno tenía una especie de ley de Ohm. ¿Está bien? Bueno, acá si uno se va a centrar en lo que pasa solamente en un borde, o en el otro, ¿qué rol juega esta corriente de Hall? Bueno, si uno está parado acá en el borde, lo que ve es que surge carga de la nada, digamos, de la nada. No se conserva la carga. Eso es lo que normalmente se llama una anomalía. Una anomalía es una ley
de conservación clásica que se viola a nivel cuántico. Y eso me parece una mala noticia, es lo más formidable que tenemos los físicos, porque las anomalías son las herramientas más poderosas de las teorías cuánticas de campo. Por ejemplo, no sé si habrán oído hablar de que las teorías de cuerda viven en 11 dimensiones. Se llegó a hablar de eso. ¿Cómo se llegó a eso? Algunos dijo, yo me imagino que viven en 11. No, es la cancelación de anomalías. Si uno pide que la teoría no tenga anomalías, solo puede existir en 11 dimensiones. Bueno, nosotros lo que hicimos fue tomar esa idea, y lo que dice la teoría de las anomalías es que esta corriente que viene acá tiene que cancelar la anomalía que hay acá afuera, que es esencialmente este flujo de carga. Y entonces lo que quiero decir con todo esto es que la cuantización exacta de la corriente de Cole, el coeficiente exacto de la corriente para cualquier número, y la correspondencia entre lo que pasa acá y el borde, sale todo de la anomalía. ¿Está bien? Entonces la anomalía esta, llamada quiral, quiral tiene que ver con sentido de giro, porque las partículas en el borde giran para un lado o para el otro, debido al campo magnético. Hizo todo el trabajo que queríamos hacer, de Lofting y demás, lo hace la anomalía quiral. Nosotros no hicimos nada. ¿Está bien? Bueno, esto es lo que yo les decía, que las excitaciones de borde son estas teorías en superposiciones. Bueno, no quiero entrar mucho en detalle con esto, simplemente mostrarles que es algo que está, digamos, que es todo conocido. Y acá viene la cosa interesante, la cosa súper interesante. Entonces, ¿qué nos dicen las representaciones de la teoría esta, de las simetrías estas? ¿Cuántas corrientes en el borde hay? ¿Y de qué tipo son? Porque resulta que esas corrientes que hay en el borde no son la corriente de Cole, pero nos dicen qué es lo que hay adentro. Entonces, si uno quiere ver el ADN, lo que hay adentro, mira las corrientes en el borde. Y la clasificación nuestra nos da esto. ¿Está bien? Nos da, fíjense, estas fracciones de llenado. M por 2, P por M más menos 1. Donde P y N puede ser 0, 1, 2 y N, 1, 2. N, perdón, es el N. Si uno empieza a llenar todo esto, ¿qué le da? Estas fracciones, 1, 2, 3, un tercio, un quinto, un séptimo, 2 tercios, 2 quintos, 3 séptimos, 3 quintos, 4 9. ¿Está bien? Ahora les voy a mostrar que justo coinciden con las que se ven en los experimentos. Pero la ventaja que tenemos de haber hecho esto, como sabemos cuál es la interpretación en términos de esas teorías conformes, sabemos que corresponden a corrientes que se mueven en el borde de distintas maneras. Por ejemplo, el signo este más menos, cuando puso el signo más, corresponde a una corriente que tiene carga eléctrica y otras que no la tienen, que se mueven todas en la misma dirección. Por ejemplo, este sería el caso de m igual a 4. 3 para allá y 1 para allá. Cuando pongo el signo menos acá, serían las fracciones, por ejemplo, estas 3 quintos o 2 tercios, tengo un modo que tiene carga eléctrica que va para un lado, pero resulta que hay modos sin carga eléctrica que van para el otro lado. ¿Está bien? Esta es una cosa que nosotros obtuvimos sin hacer ninguna sintonía fina de nada. ¿Se entiende? Todo eso salió directamente y estábamos absolutamente contentos con eso porque no tuvimos que suponer nada. Es decir, lo único que hicimos fue darle mucho más crédito a Lofting. Si uno toma la idea de Lofting y la lleva a todas sus últimas consecuencias, saca esto. Que ya les digo, que había toda clase de gente que hacía toda clase de cosas. Siguen haciendo, no se van a creer que está terminado. Bueno, acá fíjense un poco que están esos valores. Son justamente lo que yo les mostraba en la tabla. 1 tercio, 2 quintos, 3 séptimos, 4 novenos, 5 novenos, 4 séptimos. Acá uno llega a 1, después hay fracciones que son mayores a 1, que normalmente se interpretan como 1 más 1 tercio o 1 más 2 tercios, es decir, hay un efecto Cole entero completo, después encima de eso hay un fraccional, que sería esa especie como de líquido de varias densidades, ¿no? Pero se aplica solo en ese tipo de casos. Bueno, hasta acá yo les hablé solo de corrientes eléctricas, que ya les dije que son cuantizadas porque las densidades están cuantizadas. Pero yo les había anunciado que había corrientes térmicas. Les había dicho que en general es una locura esto. Pero bueno, veamos un poco por dónde se puede ir. La conductividad térmica es la corriente, digamos, la medida, el
proporcionalidad que hay entre un gradiente de temperatura y un flujo de calor, por ejemplo, que atraviesa una cierta área, y se define como si fuese una especie de ley de Ohm. La corriente es igual, en lugar de T ponemos B y en lugar de K sería 1 sobre la resistencia. ¿Está bien? Y esta corriente es simplemente la derivada del calor respecto a la calor. ¿Me recuerdan eso? Entonces es muy parecido a la ley de Ohm, pero se habla del transporte de calor, y no, o sea, de energía y no de carga. Lo que pasa es que es energía desordenada. ¿Está bien? Bueno, resulta que aparecen corrientes térmicas cuantizadas. Acá quiero mencionar a Marina Huerta, que en ese momento estaba haciendo su tesis de doctorado, y más abajo les muestro que ganó en este año la medalla de Irak, junto con Horacio Cassini, que es su esposo y colaborador, por contribuciones muy importantes que hicieron al desarrollo de lo que se llama la entropía de entrelazamiento, que está muy ligada a los modelos teóricos de computación cuántica. ¿Está bien? Eso lo hicieron después en su postdoc cuando fueron a Oxford, pero bueno, les quería comentar que su trabajo de tesis, su tercer trabajo fue esto que les voy a comentar aquí. Es decir, la aparición de corrientes térmicas en el efecto Hall. Bueno, uno podría sospechar que eso existe porque yo les comenté que los estados de borde tenían corrientes neutras. Si los estados de borde están ligados a una corriente transversal, que es la corriente de Hall, ¿por qué no puede haber corrientes tipo Hall pero neutras? Bueno, eso existe. Existe clásicamente, se llama el efecto Hall térmico, el efecto del Rickenfeldt. Es decir, que si uno pone un campo magnético, puede obtener también corrientes transversales a un gradiente de temperatura. ¿Está bien? En nuestro caso particular, lo que hicimos fue, bueno, calcularlo directamente de las teorías. Yo les comenté que teníamos un catálogo completo de teorías. Y lo que nos da es esto, una conductividad térmica que es proporcional a la temperatura, entonces las constantes, y a estos números. Estos números corresponden a estos valores de la conductividad eléctrica. Acá aparece esta constante, la constante de Planck, esas eran las constantes fundamentales de Planck, de Boltzmann. Y fíjense que aparece acá la temperatura. Es decir, sería como si fuera una especie de resistencia no lineal, porque depende de la temperatura, que sería como la diferencia de potencial, ¿no es cierto? ¿Cierto? Esta acá no es una constante, depende de la temperatura. O sea, la corriente en realidad es proporcional a la temperatura al cuadrado. Que eso es algo que se puede entender de varias maneras. ¿Está bien? Bien. Simplemente acá les digo que es razonable que uno pueda esperar esto, pero por supuesto hay que demostrarlo, que fue el trabajo fundamental, digamos, que hicimos, la cuenta que hicimos para demostrar eso. Y entonces uno puede escribir este tipo de relaciones. Resulta que esto se puede medir en función de t cuadrado. Fíjense que así como hay un cuanto de conductividad eléctrica que no depende de nada, de unidades fundamentales, acá hay un cuanto de conductividad térmica que uno lo puede desglosar pensando que acá hay un K por T, que es una energía. K depende, digamos, energía dividido temperatura, o sea, K por T es una energía. Entonces, para cada escala de temperatura, acá hay una escala digamos, de cuánto de calor asociado, entonces la estructura de estos dos son muy parecidos. ¿Bien? Y ahora viene la parte más linda, eso fue en el 2002, y en el 2017, creo que fue estos 15 años después, 2017, sí. Resulta que un grupo del Instituto Weizmann hizo este experimento, donde puso a prueba esas predicciones para la conductividad térmica. Esto que ven acá es una muestra Hall complicadísima, tiene como
acá es una especie de máscara. Lo que se forman acá son varias islas que están conectadas acá en el medio de fluido cuántico, es decir, estas líneas verdes forman distintos canales del borde que ellos pueden controlar. De vuelta, una especie de gran transistor. Fíjense que esto mide 10 micrones. Es relativamente grande también. Porque se acuerdan que el efecto Hall se aguanta todo, ¿no? Bueno, entonces lo que hicieron fue, acá adentro le pusieron lo iluminaron, creo que le pusieron un máser, un impulso, un máser, y la temperatura decayó a la temperatura del entorno, de cero. El gradiente es relativamente grande porque las distancias son grandes. Entonces pudieron observar, digamos, la aparición de estas corrientes térmicas que son perpendiculares a las corrientes de los bordes. Y este, por ejemplo, es el primero. Lo que miden es la corriente térmica dividido esa constante. Para no igual a un tercio, esto tendría que dar la pendiente 1. Bueno, fíjense que le da muy bien. ¿Está bien? O sea, lo que se mide es esto en función de t cuadrado. Después se fueron a los otros estados 2 tercios, 3 quintos y 4 séptimos. Fíjense que son estados donde tengo justamente de esos, donde van, los estados neutros van en dirección contraria al estado cargado, ese que está acá en sólido, digamos. ¿Está bien? Entonces, fíjense, para 2 tercios le tenía que dar 0, no le da tan bien porque le da esto que es 0,3. Pero después, esto tiene en cuenta el signo, ahí mide el valor absoluto. Para 3 quintos le tendría que dar 1 y le da muy bien. Y para 4 séptimos le tendría que dar 2 y también le da muy bien. Este que está acá, en el paper lo dice que tiene un problema porque como tiene que medir 0, entonces se le mezclan ruido de fonones que son como vibraciones son cuantos de vibraciones digamos, de la red que compone ese sustrato, digamos, del material donde hicieron el experimento. Entonces se quedaron con la sangre en el ojo y después hicieron un segundo experimento, que es este otro, 5 años después, donde midieron ese que no les había dado bien, y entonces ahora sí les da bien. ¿Está bien? Sí. Me encanta porque ellos también se lo tomaron a pecho. Así que bueno. Bueno, la conclusión entonces es que todas esas corrientes térmicas fueron observadas. La conclusión del físico que al principio decía que no puede haber corrientes térmicas tiene razón. En general no existen corrientes térmicas cuantizadas porque no hay ninguna simetría que las garantice. Lo que pasa es que en el efecto Hall la parte cargada y la parte neutra están ligadas de un modo indisoluble. Entonces, lo que le pasa a la parte cargada le va a pasar a la parte neutra. ¿Bien? Es solo ahí que conocemos un caso de cuantización de energía térmica. Pero bueno, no se había equivocado mucho el que había dicho al principio que no podía ser. ¿Está bien? Aplicaciones del efecto Hall. Y bueno, hay varias. Por ejemplo, lo que hizo von Klitz, metrología fundamental. Hay una máquina de efecto Hall en el INPI que la usan para establecer la resistencia patrón. La ventaja que tiene este tipo de máquinas es que son muy fáciles son chiquitas, son muy fáciles de encender y apagar, porque hay un licuefactor que es la parte que más tiempo lleva, que se mantiene, digamos, se mantiene el helio líquido en unos recipientes especiales. Y el aparato en sí lo encienden todos los días cuando lo necesitan, y la muestra simplemente es una especie de chip, un semiconductor que lo ponen y lo sacan, y de vez en cuando van probando con distintas geometrías y demás. Hacen un poco de investigación básica cuando pueden. Y después les contaba, también la computación cuántica. Hay varias plataformas. La computación cuántica es una gran idea, pero la implementación tiene siempre problemas. Los problemas tienen que ver con entrar la información que uno quiere y leer la respuesta al problema que planteó. ¿Está bien? Ahí es donde la cosa se pone complicada porque uno tiene que interactuar con sistemas que esencialmente son de escala atómica con dispositivos que son macroscópicos. Y ahí es donde está el lío. Por ejemplo, sistemas comparables de computación cuántica que hay son, por ejemplo, uno que es poner en una fila en el vacío iones, todos cargados igual,
puestos en fila, los ponen hasta 60. Están todos en un equilibrio electrostático inestable. La ventaja que tiene eso es que uno puede dar información y recibirla a través de láseres que va iluminando. Son láseres que tienen que iluminar a cada uno de los 60 y pico de átomos individualmente. Pero bueno, es una especie como de gran virtuosismo de un grupo que hay en Viena, en Innsbruck, que lo hacen para mostrar que pueden hacer eso. Claramente eso no es una arquitectura muy buena para hacer una computadora cuántica, porque poner los átomos en fila es una cosa, uno apaga el aparato y se desarma todo, o sea, no es una cosa estable ni nada que se le parezca, pero bueno, es una buena medida de exhibición. Las máquinas que usan tanto Google como los chinos y algunos otros más, IBM está en eso también, usan lo que se llaman como qubits, o sea, lugares donde se almacena la información cuántica, dispositivos de junturas Josephson, que son esencialmente un aislante que separa a dos superconductores. Nada, eso requiere también una tecnología importante para mantener todo eso. De nuevo, se llega a 60 y pico de qubits, más que eso está complicado. Y el efecto Hall tiene una ventaja muy grande sobre los otros, y es que los qubits son los más estables de todos. ¿Cuál es el problema? El problema es este que yo les decía, cómo entrar o sacar la información. Hasta el momento lo único que la gente sabe hacer es usar, se llama cabrestanto, usar como si fueran pequeñas ondas con una puntita, la puntita de un tamaño muy pequeño comparable a las dimensiones atómicas. Y entonces esa puntita puede leer la información que tienen los vórtices. También los puede seguir y ver qué está pasando, qué sé yo. El problema es que mover eso mecánicamente no es fácil. Hay que poner muchas de esas puntitas, por ejemplo, una por cada qubit. Poner 60 de esas puntas se tienen que mover ahí, no es algo fácil. O sea, todo esto para decirles que cada una de estas plataformas tiene sus problemas, pero lo que tiene muy bueno el efecto Hall es que provee una plataforma muy estable. Uno puede dejarlo andando y eso no decae. Lo que les quiero comentar es que no cualquier plató sirve. Se estudiaron los que sirven y son algunos en particular que tienen esta propiedad digamos, que son útiles para hacer de qubits de dos estados. ¿Está bien? Eso tiene que ver con el tipo de vórtices que hay. Y a todo esto, bueno, yo quería contarles también, esto prácticamente lo que quería contarles del efecto Hall, cosas que hicimos en la UCA en los últimos años. Con Federico Bottesi estuvimos estudiando un tema que no es el efecto Hall, pero tiene algo parecido, porque es plantearnos qué pasa con corrientes eléctricas cuando uno toma un dispositivo semiconductor y lo hace muy chiquitito. En algún momento empieza a llegar a las escalas atómicas y empiezan a aparecer efectos cuánticos, y uno normalmente lo que esperaría es que se arruine todo. Y lo que nos sorprendió es que no se arruina todo. Es decir, aunque uno se ponga este tipo de escalas, que son más o menos el tamaño de un átomo, no hay campo magnético que nos asegure dominio cuántico. Temperaturas ambiente tampoco nos asegura el dominio cuántico. Lo único bueno que nos asegura algo cuántico es que los canales son muy pequeños. Entonces, la conductividad eléctrica está cuantizada en ese tipo de sistemas, que no es descartable eso, porque ya les digo, es un poco sorprendente. Y acá es la cosa, tal vez la más interesante de todas. Lo que pudimos demostrar. Había un resultado semiclásico, nosotros lo pudimos demostrar cuánticamente. Y es que los gases esos que se mueven no son líquidos, entonces son compresibles. Pero las ondas que pueden soportar son todas de una sola clase, que se llama onda de Benjamin-Ono. Y son interesantísimas porque son las mismas ondas que ocurren en el océano a gran profundidad. En el océano hay como capas de agua de acuerdo, digamos, a variaciones de temperatura y de densidad, y entre las distintas capas, sobre todo a gran profundidad, hay una serie de ondas muy grandes que se propagan, que están muy bien descritas por estas ondas de Benjamin-Ono. Bueno, lo que vimos es que el análogo cuántico de esto, o sea, obedece la misma ecuación, pero con campos cuánticos, es lo que ocurriría con este tipo de gases, digamos, o sea, electrones que están circulando en un semiconductor que tiene dimensiones prácticamente
casi atómicas. ¿Está bien? O sea que esto es una cosa más que interesante. Por supuesto, seguimos trabajando en esto, es algo que todavía no está terminado. Otra cosa que quería comentar es un trabajo que hicimos hace algunos años con Hernán Mondani, estudiante de Ingeniería Industrial, que tiene que ver con el problema de optimización clásico, es el problema del viajante de comercio, que tiene que ver con encontrar la curva de menor longitud que une toda una serie de puntos, por ejemplo, en un plano. ¿Está bien? Claro, esto normalmente se hace con algoritmos. Y lleva muchísimo tiempo porque el tiempo de computación es proporcional a la exponencial del número de puntos. Pero lo que hicimos con Hernán fue estudiar esto en el límite en el que el número de puntos es tan grande que prácticamente llena todo. No se pueden tocar estas curvas porque nunca se pueden cruzar porque necesitan ser de longitud mínima. Y lo que vimos es que eso corresponde a un líquido, a otro líquido, que se puede describir también por una teoría conforme, pero que es un líquido de polímeros que no se pueden cruzar. ¿Está bien? Y eso resulta que también es una teoría cuántica conocida, y lo que hicimos fue evaluar cosas del estilo, por ejemplo, tomar dos puntos de acá, tomar una región y ver cuál es la correlación entre estos dos, teniendo en cuenta el número de veces que la curva mínima entra y sale. Y esas mediciones nos dieron muy bien respecto de lo que son esas teorías de los polímeros. O sea que fíjense que en esto que no tiene nada que ver con la física, digamos, igual se puede seguir usando el mismo tipo de ideas. Bueno, esto era lo que tenía pensado contarles. Muchas gracias. Abrimos un pequeño periodo para preguntas. Yo tengo una consulta. Cuando hablaste del modelo de gas de electrones, ¿pensaron en alguna sustancia en particular? ¿O es totalmente...? No, por eso que yo te digo, lo que tiene de bueno esto es que es universal. Entonces, si no, yo no soy un físico de materia condensada, que son especialistas en materiales y demás, sino, si la cosa depende mucho del material, nada de lo que digamos nosotros puede ser relevante. Justamente lo que tiene de bueno, lo único que se pide es que el material prácticamente tenga algún tipo de estructura planar. Por ejemplo, grafeno... Pues, claro, grafeno hay efectos Hall cuánticos también. Lo que se observa en el grafeno es el efecto Hall entero, esencialmente. ¿Está bien? Pero también, sí. Sobre las puertas para explicar polímeros conductores. Claro, sí. Sí, no es el único caso. Yo acá conté esto porque esto se puede después... Lo bueno es independizarse de la matriz. Claro, por eso yo te digo, las teorías efectivas lo que tiene de bueno es eso. Vos sabés que una vez decís, estos son los grados de libertad efectivos. Listo, hay una sola teoría. No es que vos la estás tocando, luego le agrego un término, nada. Digamos, uno duerme tranquilo con eso. Sí. Con relación a la palabra clave, Sí. siendo así, entonces se puede al final aplicar para modular todas estas propiedades en un aparato de transmisión, en una señal. El efecto Hall normalmente no se usa para eso, pero lo que ocurre a nivel cuántico, lo que la gente hace es lo que yo mencioné que había hecho Marina, que tiene que ver con lo que se llama las entropías de entrelazamiento. Es decir, lo que se busca para hacer una computación cuántica, por ejemplo, es entrelazar dos átomos o dos grados de libertad que quedan, digamos, conectados cuánticamente. No importa que no estén juntos en el mismo lugar, pueden estar separados por distancias muy grandes, pero uno sabe instantáneamente lo que le está pasando a ellos. No hay movimiento de información en el sentido de la velocidad de es una cosa de teoría, pero hay un montón de teorías que no se han hecho. El lanzamiento cuántico. El trabajo de Marina es importante porque lo que hizo fue, con Horacio Cassini, fue cuantificar esa cantidad en teorías de campo. Entonces la gente sabe cómo lidiar con eso. De alguna manera es como clasificar los distintos tipos de computadoras cuánticas. Por eso es muy útil, por eso le dieron ese premio. Es el trabajo ese de Cassini. Así. Bueno, yo lo digo porque hay un obstáculo aquí en la
no va a haber transmisión de información entre la captura que tiene observada y la que por conclusión dice que va en el estado. Pero yo quiero utilizarlo para suponer mi información. O sea, el ejemplo de la pelota de los colores. Me quedó la mitad blanca, entonces que tengo la de otro color, la otra parte. Y eso fue mi aparato, que yo tengo una transmisión de una información, porque hice una predicción. Estoy en la cuenta, ¿cómo? Eso es toda una disciplina, digamos, tiene que ver con eso del lanzamiento cuántico. Toda la historia, toda una historia al respecto. O sea, hay inclusive experimentos. Es un tema en el que yo no trabajo. Yo me dedico más bien a la materia condensada. Pero hay muchos experimentos de eso. Por ejemplo, los experimentos que hicieron en teleportación también aplicados a eso. O sea, hay como muchas ramas de cosas que están ligadas tanto a la computación cuántica como a todo este tipo de temas de comunicación a través de entrelazamiento cuántico. Yo no soy un experto. Una pregunta. Cuando se hablaba de las cuotas que tenían un área que no variaba, pero sí variaba, por así decirlo, la forma. La forma. Y se hablaba de generadores. ¿Hay manera de hacerlos? O sea, Sí. Claro. Yo te puse ahí abajo algunos, pero por supuesto se construyen. Eso es lo que es súper interesante. Se construyen. De hecho, nosotros los construimos a partir de. El que te da la tablita de todo eso es Víctor Katz. Te cuento por qué. Porque el álgebra W infinito es el álgebra de todos los difeomorfismos del círculo. Entonces, los generadores más generales son, si vos escribís una coordenada compleja z, son todas las potencias de z multiplicado por todos los operadores diferenciales de z a cualquier potencia. Z a la m por la derivada de z a la n. Y esos son todos los posibles que hay. Esos son todos los generadores. Y eso es lo que Víctor Katz estudió, qué sé yo, y es lo que nos permitió resolver todo. El tema es, siendo estas curvas que se generan o algo así, ¿no sería posible, porque hablamos de... ¿Qué curvas? ¿Estás hablando de las deformaciones? Sí, de las deformaciones. Como dijimos que eran bastante estables. No, lo que es estable, en el borde pueden pasar esas fluctuaciones pequeñas que tienen energía casi cero. Lo que es estable es el interior, y si yo le quiero aumentar o bajar la densidad, forma un agujero o no, es ese. Y vos lo ves eso en el borde, porque si vos formas un agujero en el interior, te aparece una carga en exceso en el borde. Ok, pero eso se puede estabilizar, por así decirlo. La gota es súper estable. Si vos no la tocás, la gota se queda ahí. Si tiene un agujero, se queda con ese agujero. ¿Y eso no se puede utilizar para guardar información? Y sí, claro, justamente. El problema es que, de nuevo, tenés condiciones de temperatura muy bajas, además, pero hay gente que estuvo pensando mucho en guardar información súper importante en dispositivos Hall. ¿Entendés? Porque es información que es súper estable. La razón por la cual yo digo súper estable se llama topológica, es decir, no depende para nada, ni de la forma, ni del tamaño, es topológica. Es decir, ¿cuántos agujeros tiene? Listo, me los guarda. Guarda ese tipo de información. Sí, o sea que se podría ver, no sé, como cantidad de bits o algo así. Hay gente que estudia mucho ese tema de cómo usar el efecto Hall para guardar información. No solamente como metrología, yo comenté eso, pero hay gente que se dedica a eso. Supongo que hay mucha información de esa que no es pública, ¿entendés? Porque posiblemente, no sé, los militares están trabajando en ese tipo de cosas. Pero es un lugar seguro para guardar información. O sea, es mucho más seguro poner que un disco rígido que gira, ¿entendés? Claro, tenés que enfriarlo, pero eso, como es topológico, no es un tema de que te va a fallar mecánicamente. No pasa nada, no hay ningún movimiento. Eso queda ahí y ya está, tienen tantos agujeros, punto. Caso, por ejemplo, sería... El frío. Eso es todo lo que tenés que hacer. El frío y el campo magnético, obviamente. O sea, tenés que mantener las condiciones de efecto Hall. Pero vos sabés que hay supercomputadoras que, los grandes, por ejemplo, en lugares, laboratorios nacionales de Estados Unidos que se usan inclusive para cosas militares, que también
tienen las computadoras metidas en nitrógeno líquido, qué sé yo, o sea, no es una cosa que la tecnología no pueda manejar. Además, lo del helio líquido parece peor de lo que es, pero después en la práctica la gente que trabaja con eso tiene como una cadena, como para mantener el helio sin demasiados problemas. En Bariloche hay un grupo de bajas temperaturas que ellos llegan a temperaturas de decenas de milikelvin. La otra pregunta es si no se puede hacer, no pienso cómo, como más o menos lo mismo, pero buscándolo con la temperatura. ¿Cómo? Con la temperatura. El mismo efecto Hall, pero la corriente térmica. Pero es lo que estaba describiendo. Era Eso es un efecto Hall, es decir, las corrientes esas que nosotros medimos son también transversales. Van en la misma dirección que la corriente de Hall. Eso tiene un análogo clásico que se llama el efecto Righi-Leduc, que también se observa, pero en el caso este es cuántico. O sea, es una corriente que va en la misma dirección que la corriente eléctrica. Menos mal que me dijiste eso. ¿Cómo fue que se nos ocurrió eso? No les dije cómo se nos ocurrió, por algo muy simple. Yo les dije que la herramienta más poderosa que teníamos eran las anomalías. Y alguien dijo, pero además de la anomalía chiral, que es la de la carga, está la anomalía gravitacional en 2 dimensiones. Son esas dos las únicas que hay. Y la anomalía gravitacional tiene que ver esencialmente con distorsión de la geometría. Y eso, por ejemplo, cuando vos calentás, se dilata. Y eso es precisamente lo que vimos. Es decir, la otra anomalía nos da ese otro. Por eso es un resultado tan poderoso. Porque no está basado en ningún modelo, es una anomalía. Las anomalías resisten, no tienen correcciones cuánticas. Es decir, es exacta. Hasta donde sabemos no hay ninguna corrección, es así. Entonces nos agarramos justo de las 2 anomalías que había. Gracias por hacerme la pregunta, me había olvidado de comentar eso. Así fue como surgió, porque si no vos decís, ¿de dónde salió la corriente térmica? Salió de la anomalía. ¿Por qué una anomalía se corrige con otra anomalía? Porque eso es un mecanismo de cancelación de anomalías. Así se llama. Así se llama. O sea, una teoría anómala o no la podés tener, pero lo que ocurre normalmente es que vos tenés, como en estos casos, una teoría con bordes. Entonces siempre pasa que el interior se cancela con los bordes, como los teoremas de la divergencia, siempre pasa que hay una relación entre lo que pasa adentro y lo que pasa en el borde. Y ahí pasa eso. Cuando vos haces el cálculo justo lo que pasa adentro, tiene el signo contrario a lo que pasa adentro. Es maravilloso. ¿Cuál es el fluido cuántico incompresible del que hablaste toda la... Y es un líquido que tiene densidad constante, que solo puede tener excitación de baja energía en el borde y que en el interior puede producir bordes. Todos los que yo hablé son todos. Líquido. Sí, son todos líquidos. Porque está a baja temperatura. Todos los que yo nombré esas densidades son todos líquidos. Por eso dije que la idea fundamental es de Lofgren. Lofgren viene con esa idea. Después nosotros agarramos el elemento que pensamos. El que tuvo la idea lo demostró y se llevó a todo el mundo por delante porque todos decían que estaba mal, era él. Yo lo he visto, pobre, porque todo el mundo pensaba que la idea no era colectiva, sino que había maneras de entender, como normalmente se hace en materia condensada, haciendo superposición de otras cosas, etc. Y él no, él te dijo, la cosa es todos o nada. Tengo otra pregunta. ¿Por qué la corriente de Hall, la transversal es la que se usa en el teclámetro para medir, ¿no? No, son corrientes, digamos, las aplicaciones de efectos Hall clásico hay un montón, los mecanismos de control, de velocidad, de esas cosas muy conocidas. ¿Cuándo desaparece la J de conducción? ¿Cuándo? ¿La de Hall? No. Me decís que... Cuando están los platós. Ah, Cuando están los platós, pasan las dos cosas. O sea, el tensor de conductividad se vuelve diagonal, se vuelve fuera de la diagonal. En 0, 0 en la diagonal tiene 2 elementos fuera de la diagonal. Justo en los platós. O sea, la diagonal es la cero. No hay ni resistencia ni conductividad. O sea, es simultáneo. No sé si viste los gráficos. sí. Pasan las dos cosas juntas. Acá, por ejemplo, ¿ves? Acá tengo todos con el mismo color, pero fíjate, por ejemplo,
La curva de arriba te da un plató, y la que sería el ρxy. Y el que está abajo te da el ρxx. Y ves que cuando está en el plató te da 0. Acá, por ejemplo, este sería la posibilidad final de 0 cuando te da un plató. Acá tenés un plató, también te da 0, y así. O sea, eso te está diciendo que no hay disipación. No hay ningún tipo de disipación mientras está en el plató. Una pregunta. Sí. Primero, gracias por la clase. Cuando mencionás al fluido cuántico, bajas temperaturas en esa región, ¿tiene algo que ver con el condensado de Bose-Einstein o son fenómenos distintos? Son fenómenos distintos, pero algunas características en común tienen. ¿Está bien? Lo que pasa es que te cuento un poco por qué. Esto es lo más fermiónico que existe, pues son todos fermiones, vos tenés los niveles de Landau, pero resulta que en el borde, que es donde vos tenés toda la dinámica de bajas energías, al estar en una dimensión, los fermiones se pueden bosonizar y los bosones se pueden fermionizar. Es decir, perdés completamente el carácter y entonces, digamos, algo que vos consideres el interior, en el borde no tenés manera de distinguir. Ahí comparten propiedades. Sí. Lo que pasa es que, bueno, tenés que ver, digamos, en ese caso, si no está cargado, posiblemente no tengas una corriente en un solo sentido, sino que tengas dos corrientes en los dos sentidos. Tiral y antitiral, etc. Después, en cada caso, tenés que ver qué es lo que tenés que hacer. Pero lo que te quiero decir es que, al ser la dinámica de bajas energías en el borde, la distinción bosón-fermión no existe. Por más que esto, en el interior, es fundamental que sean fermiones, si no, no existiría eso. Gracias. Una pregunta más respecto a la metodología de investigación que nos mencionaste mucho sobre las bondades de usar teorías efectivas. Sí. Esto ya es más de opinión. El último premio Nobel que dieron en física era a desarrollos en ciencias de la computación. ¿Hay alguna tendencia a que haya cada vez menos investigación en física teórica y más en modelos numéricos o es casual? Creo que eso lo que vos estás hablando es de qué hace el Comité Nobel, que es una entidad. Yo lo que te digo, yo no sé, fui en febrero a reunirme con muchos de mis colegas, está súper recontractivo, millones de cosas distintas. Por ejemplo, no sé, por decirte algo, hay gente que está ligando varios de estos fenómenos de materia condensada con cuestiones de astrofísica, porque pasan de ese tipo de, digamos, entonces, yo diría que está recontractivo, pero bueno, qué sé yo. Una cosa son los premios Nobel que dan. Yo creo muchas veces, a veces quieren también reconocer a alguien que les había quedado, que merecía un premio y cuando se lo dan. Pero no, Claro. No es indicador de la situación actual de la academia. No. Por eso yo les comenté que hubo dos ahí, porque ahí se dieron cuenta de que efectivamente habían descubierto la piedra filosofal, una cosa que no sabían bien qué era y de golpe apareció. O sea, hay algunos premios Nobel que son como a la carrera, digamos, ¿no? Que se les da por toda una serie de cosas que hicieron, no por una en particular. Le agradecemos Quiero hacerle un comentario a los alumnos, porque cuando Guillermo hoy habló de base y de sistemas de generadores, es lo que ven ustedes en álgebra. No ven base, sistemas de generadores, espacio vectorial, espacios, ¿no? Así que toda esa parte es lo que ustedes ven. El espacio de Hilbert es un espacio muy particular y el espacio topológico es otro espacio particular, pero empezamos por álgebra de geometría. O sea que no estamos hablando cosas raras, ¿no? Les agradezco a todos la presencia, le entrego el certificado por... Muchas gracias. Y se me ocurrió que podía ser original que en nombre de ustedes yo le entregara un libro de una persona que no fue premio Nobel precisamente y que no es un libro de física, ya se ve una de las conferencias de Borges en la Universidad de Michigan, que dio lugar a
al curso de literatura argentina en Michigan. Y esa es una conferencia sobre tango. Fantástico, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos por la presencia y ojalá que se repita. Fíjense que hemos pasado 2 horas muy amenas, muy interesantes, porque se nos dio la gana. Y eso es lo importante de todo esto. Muchas gracias. Gracias. Espero que les haya interesado. Yo no sé si pensaron en eso. Eso es Karina, sí, sí, me acuerdo. Bueno, gracias. Hasta luego. Nos vemos. ¿Recuerdas tu nombre? José María. María. Chao. Nos vemos. Chao. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Le quería preguntar dónde puedo encontrar los trabajos. Se pone en Google, pero si querés te mandamos un mail y te mando todo. Ah, buenísimo. Los puedes cargar de la red. Hay un lugar que se llama Archive, con X, Archive. Sí. Todos los físicos ponen todos los trabajos ahí, son todos gratis. Pongo el nombre de cualquier autor y ya. Claro, te aparecen todos los trabajos. Archive, como si fuera X, con X. Claro, Arxiv. Sí. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias a vos por venir. Gracias, muy bueno. Espero que les haya Sí, no, todavía no corté esto, tengo que irme de acá. Bueno, te saludo, Guillermo, muchas gracias, Bueno, gracias por inaugurar los seminarios del Departamento de Ciencias. Gracias. Voy a preguntar sobre qubits, pero dije no. Estamos. Chao, Héctor. Chao, nos vemos. Mi participación fue casualmente justamente para eso, para ver qué se podía hacer con qubits, pero Y no, estás a otro nivel. lo que te puedo decir es que hace varios años Microsoft tiene un Estoy participando con el grupo de IBM con la máquina